Muy buenos días. WING Biomédica les da la bienvenida a este webinar, LabVIEW, aplicaciones en la industria e investigación. Soy Camilo Vivanco y tengo el placer de presentar ante ustedes al ponente, el magíster Enrique Noé, quien tiene más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos de LabVIEW y es entrenador para certificaciones CLAD y CLD. Buenos días, ingeniero Noé. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Enrique Noé Arias y agradezco esta oportunidad que me brindan para dar este webinar y hablarles sobre LabVIEW. Voy a platicarles sobre algunas aplicaciones en la industria y aplicaciones en la investigación, así como les voy a mostrar las capacidades que tiene LabVIEW en diferentes ámbitos. Esta será la agenda del webinar. Primero les voy a hablar sobre lo que es LabVIEW, una breve historia de National Instruments, que es el fabricante de LabVIEW. También voy a hablar de algunos casos de éxito internacional. Entre esos voy a hablar de SpaceX, el CERT, que es el colisionador de hadrones, un túnel de viento para evaluar ciclistas, también de un control de simulación para desarrollo de dispositivos biomédicos, en este caso de un corazón. Seguido de eso les voy a hablar de las integraciones que tiene LabVIEW, de algunas de ellas. Por ejemplo, Visa, DACNX, bases de datos, web. Y luego les voy a dar un ejemplo de un código que desarrollé precisamente para este webinar, donde voy a mostrar pues algunas de las cualidades o capacidades que tiene LabVIEW, entre otras pues ver algunas gráficas. Vamos a ver algunas bases de datos con Firebase. Ahorita les platico un poquito sobre eso. También con SQL Server. Ver cómo tiene algoritmos de control proporcional integral derivativo, entre otros. Y algo de procesamiento digital de imágenes. Pues, ¿qué es LabVIEW? LabVIEW es un acrónimo, bueno, el nombre es un acrónimo que es Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. Es un lenguaje compilado, es gráfico, está muy enfocado a lo que es las pruebas y tiene una integración magnífica con lo que es el hardware. O sea, puedes conectar básicamente todo con LabVIEW. Muy enfocado a lo que es el control, a la simulación, dispositivos embebidos, etc. Los creadores de LabVIEW en sus orígenes lo querían para instrumentar, pues básicamente poder adquirir información y controlar instrumentos como osciloscopios, generadores, multímetros, pero poco a poco LabVIEW se ha ido diversificando en tantas áreas que en sus principios ni siquiera se hubieran imaginado a lo que ha llegado. Ahorita es un lenguaje de programación muy completo y que abarca muchas cosas. Aquí al lado derecho puse algunas imágenes del logotipo de LabVIEW en sus diferentes etapas. ¿Sí? Ha tenido muchas versiones. El primer LabVIEW salió en 1986 y justamente salió en el sistema operativo de la Mac, en una Apple. Los creadores de estas versiones de LabVIEW empezaron en el 76, porque ellos empezaron como una empresa de hardware. Son Jeff Kodosky, James Truchat y Bill Knowling. Son los que concibieron este lenguaje de programación. Y su objetivo principal era hacer más fácil la vida a los ingenieros en la automatización de pruebas, realizar mediciones y análisis de datos. Ese era el objetivo principal. En su momento, el eslogan de mercadotecnia decía que LabVIEW era para los ingenieros lo que la hoja de cálculo para los administradores. Y efectivamente, para los ingenieros ha sido extremadamente útil porque LabVIEW te permite analizar la información, visualizarla de una manera tan fácil y hacerlo de una manera tan rápida y eficaz que es una gran herramienta. Aquí se ven los fundadores de LabVIEW, ya 40 años después. Y bien,
Estamos en un año muy importante porque suceden algunos cambios estructurales en la empresa. National Instruments tenía un logotipo con una águila. De alguna forma, como es una empresa americana de Estados Unidos, esa águila pues simbolizaba algo de nacionalismo, pero como la empresa ya es de ámbito internacional, es global, pues este año decidieron cambiarle de National Instruments a solamente NI. Ya no tenemos mascota y cambiaron el logotipo. Pero hay otros cambios que son todavía más interesantes que el simple logotipo. Resulta ser que en este año se acaba de liberar lo que es la versión de LabVIEW Community Edition. LabVIEW Community Edition es un LabVIEW que pueden descargar todos ustedes y pueden utilizarlo libremente. Es gratuito y tiene todas las capacidades de un LabVIEW profesional. Aquí estas diapositivas que acabo de mostrar se las voy a hacer llegar para que ustedes puedan darle clic en los vínculos, ¿sí? En esta página nos platican un poquito de lo que incluye el LabVIEW Community Edition y, por ejemplo, ya viene embebido o viene incluido el control para Arduino, BeagleBone, Raspberry Pi. Tiene un módulo para crear, digamos, código web, etcétera, etcétera. Tiene muchas cosas. Ya después ustedes podrán analizarlo. Aquí les voy a poner un poquito un video, voy a poner mute, de lo que es LabVIEW, justamente de la página oficial. Bueno, como les mencionaba, LabVIEW es un software para análisis de datos, para pruebas, y su esquema es siempre estar conectado con algún hardware para obtener información, visualizarla en la pantalla, analizarla. Su manera de trabajar es utilizando dibujos y generan lo que se le llama data flow, es decir, cuando se ejecuta el código mediante estos dibujos se realiza lo que es la secuencia de ejecución del código. ¿Sí? Regreso acá. Vamos a hablar de algunos casos de éxito. El primero de ellos es SpaceX. Básicamente, bueno, supongo que todos ya están enterados de la existencia de esta compañía particular que quiere incursionar en el transporte de cosas en el ámbito espacial. Fue fundada en el 2002 por Elon Musk y bueno, tiene varios lanzamientos. En la historia de esta compañía ha tenido también muchos fracasos, como todos, pero bueno, ya también tiene varios éxitos en su historia. Sus objetivos generales son de reducir los costes de enviar cosas al espacio en un factor de 10. Pues bien, SpaceX utiliza LabVIEW, utiliza varias herramientas de hardware de National Instruments, y aquí en National Instruments tenemos grupos de comunidad, tenemos el grupo de SpaceX, obviamente solo los que trabajan ahí van a poder entrar, como es una compañía americana, pues tienen ciertas restricciones de confidencialidad, pero bueno, lo que es SpaceX utiliza LabVIEW para trabajar. ¿Y cómo lo utiliza? Pues bien, por ejemplo, aquí podemos ver este lanzamiento y estamos viendo que en algún panel están midiendo las velocidades, altitudes, inclinaciones, todo ese tipo de cosas que esa instrumentación. Pues bien, es gracias a la instrumentación que tiene el cohete con unos Compact Rio para cómo se realiza todo este monitoreo, telemetría y telecontrol del cohete. Además, el Compact Rio tiene la capacidad de tomar decisiones porque va analizando los datos, inmediatamente puede llegar a tomar ciertas decisiones para corregir algunos parámetros de vuelo y poder hacer que el viaje sea más exitoso. En este otro video podemos ver una cabina de
de control de SpaceX, donde podemos ver que hay muchas personas, cada una con uno o dos monitores, y cada uno de esos monitores presenta algunos paneles con algunas mediciones de instrumentos, y la mayoría de esos paneles que pueden ustedes observar en esas computadoras están hechas con LabVIEW. LabVIEW tiene grandes capacidades para la comunicación entre targets o entre equipos, es decir, de una computadora te conectas a otra, le mandas información, lo recibes, etcétera, etcétera. Es decir, no es un sistema que se pueda o que se tenga que mantener confinado en una sola computadora. Tenemos las capacidades de comunicaciones de redes, de radios, etcétera. Bueno, el video es un poquito más largo, pero quería que vieran ustedes ahí un panel de una cabina de control de SpaceX. Otro de los ejemplos que podemos hablar es el del Hyperloop, que básicamente utilizaron lo que es un Compact Rio para monitorear y controlar la velocidad de un tren de alta velocidad. El desafío pues era básicamente controlar rápidamente todos los parámetros mecánicos eléctricos de este tren y tomar decisiones. Se utilizaron Compact Rio y LabVIEW Real-Time para la creación de esto. Y bueno, de hecho ya es una noticia vieja, pero aquí en A-Week de 2017 presentaron un video donde estaban probando ese prototipo, ¿no? Todo ese prototipo de ese de ese tren que iba rápido, pues bien, fue presentado como parte estelar en un evento de National Instruments. Y un fragmento de una foto. Y otra de los casos grandes de éxito, no significa que haya pocos, hay muchísimos, pero estos son como muy emblemáticos, es el CERN. El CERN es el colisionador de hadrones, pues es como un experimento en el cual científicos, físicos, tratan de recrear las condiciones primigenias del universo, cómo colisionan los átomos, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de experimentos requieren mucha precisión y aparte generan grandes cantidades de energía que cualquier margen de error pueden causar catástrofes. Entonces, en el CERN se utiliza LabVIEW, también módulos de LabVIEW Real-Time y módulos de LabVIEW FPGA, para precisamente controlar todas las condiciones de estos lugares. Son cosas muy enormes. ¿Qué es lo que se espera en el colisionador de hadrones? Pues básicamente que se respondan algunas de las preguntas originales, ¿no? Cómo se generó la materia, etcétera, etcétera, ¿no? El colisionador de hadrones, ahorita lo podemos ver en esta fotografía, es este pequeño círculo de 27 kilómetros de diámetro. Está enterrado a más de 150 metros, es un círculo, y es capaz de producir colisiones frontales entre haces de partículas que viajan a la velocidad cercana a la de la luz. Para producir esas colisiones, este experimento envía dos haces de protones y también de iones pesados. Bueno, se producen ahí cuestiones de mucha energía y todo esto tiene que suceder a temperaturas controladas. Entonces, para eso, pues aquí podemos ver que hay supermagnetos enormes y todo eso está controlado. Podemos ver que el colisionador de hadrones no es cualquier cosa. Observen el diámetro de esta fotografía de acá abajo y aquí abajo podemos visualizar un camión. Entonces estamos hablando de una cuestión un poco monumental. Como les dije, ya les voy a pasar esta diapositiva y aquí está un link para un video de una media hora donde les platica en National Instruments cuestiones del CERN. Ahorita no voy a hablar todo porque no nos alcanzaría el tiempo. Bueno, otro de los ejemplos es un túnel de pruebas de viento para ciclistas, para revisar la aerodinámica de sus trajes, etcétera, ¿no? En este caso ya no usaron Compact Rio, usaron Compact DAX para incorporarlo y poder hacer la medición. Aquí podemos ver el túnel y ese túnel tiene dos áreas, lo que es el túnel como tal, donde hay una proyección
hay cámaras, hay células de carga, está el Compact DAC, etcétera, etcétera, varias cosas. Y en el caso de la sala de monitoreo tenemos una computadora, la cual está realizando corriendo un software, pues para hacer realmente los análisis lo más rápido posibles, ¿sí? Ahorita todos los ejemplos que he mostrado utilizan Compact DAC y Compact RIOS, pero no me gustaría que se queden con la idea de que LabVIEW nada más trabaja con ellos. Puede trabajar con cualquier tipo de hardware, desde un Arduino del más sencillito hasta este tipo de equipos. ¿Cuáles son las ventajas? Por ejemplo, en el caso de un Arduino, la ventaja sería su costo. En el caso de las altas velocidades, pues ya es una desventaja, ya no es muy rápido. Entonces, dependiendo del problema, pues se selecciona el hardware, ¿no? Cuando quieres cosas que sean muy rápidas, muy confiables, pues a lo mejor no se lo puedes dejar a un a un Arduino. Ya buscarías algún sistema más robusto. Pero bueno, entonces LabVIEW no tiene ninguna complicación para utilizar hardware de diferente tipo para adquirir los datos. Aquí en este caso es un simulador de un corazón. Este tipo de pruebas que se realizan se les llama hardware in the loop, y es básicamente poner un hardware que realice las condiciones naturales de algún mecanismo, pero todo controlado por un software, de tal manera de que puedas desarrollar cosas sin tener exactamente el mismo hardware, sino que más bien tienes un hardware simulado, ¿sí? Entonces, utilizaron en este caso Compact RIO para crear un entorno de pruebas de hardware in the loop, y en este caso ese hardware in the loop emula el comportamiento de un corazón, y la idea es poder desarrollar dispositivos biomédicos sin la necesidad de estar siendo invasivos con algún perrito o algún tipo de animal, ¿sí? Es decir, tienen un simulador de corazón para ver lo que son las pruebas. Ahora les voy a hablar de lo que son las integraciones de LabVIEW. La primera sería VISA. A mí me sorprendió sobremanera el concepto de VISA. VISA significa, bueno, aparte de, lo tenemos muy grabado, eso de Visa y Mastercard, no tiene nada que ver con eso. Aquí significa Virtual Instrument Software Architecture. Y la idea de esto es generar una arquitectura de software que sea muy genérica para poder controlar cualquier instrumento. Por ejemplo, hay instrumentos que se conectan por un puerto que se llama GPIB, otros por BXC, RC232, 485, por ahí está USB, TCP/IP, etcétera, etcétera. Entonces tienen demasiados tipos de instrumentos que pueden llegar a existir, y también tenemos varios sistemas operativos. Pues bien, resulta que VISA tiene la cobertura casi total para que en cualquier dispositivo y en cualquier puerto y en cualquier sistema operativo pueda ejecutarse VISA. Aquí quiero aclarar que National Instruments no es el creador de VISA, pero lo incorpora o lo implementa en su core. VISA digamos que se asociaron diferentes fabricantes de diferentes productos, de diferentes marcas, para poder generar algo que fuera más flexible y permitirle a los clientes que no necesariamente tengas que casarte con alguna interfaz o con algún sistema operativo, y también con alguna marca. Entonces, con esta arquitectura nosotros podemos hacer convivir instrumentos de marca Tektronix con marca Fluke, con un Arduino. Por ejemplo, el Arduino te comunicas con él a través de VISA. Y bueno, esta es la ideología. Aquí tengo un fragmento de código donde se le está enviando un comando de interrogación a un instrumento, donde se le está solicitando su identificación y espera la respuesta, ¿sí? En esta arquitectura VISA, lo que está en rojo no cambia. Lo que está aquí señalado podría ser USB, GPIB, TCP/IP, RC232. La arquitectura VISA te permite
que básicamente generes tu lógica del programa y pues no importa de cómo te conectes, siempre te va a funcionar. National Instruments tiene una red de instrumentos, lo que significa que puedes descargar controladores de diferentes marcas para diferentes instrumentos de una manera gratuita. Es decir, bueno, ya tengo mi LabVIEW Community Edition, perfecto. En mi laboratorio o en mi empresa, en mi casa, en algún lugar, yo tengo algún osciloscopio que tenga USB, GPIB, RS-32. Ok, voy a buscarlo aquí. Por ejemplo, es de marca Tektronix, entonces empiezas a buscar Tektronix. Le voy a poner nada más Tektronix para que veamos todo lo que aparece. De este lado nos aparecen los modelos y como podemos ver hay una respuesta tremenda, ¿no? Aquí nos dice qué tipo de instrumento es, cuál es el modelo, etc. Desde acá pude haber puesto el modelo, ¿sí? Entonces LabVIEW, permítanme, déjenme reiniciar esta. Entonces LabVIEW ya tiene embebido lo que es la red de instrumentos. Desde LabVIEW puedo decirle, quiero que descargues de algún fabricante en particular algún modelo. Es decir, yo no tengo que navegar a internet. El propio LabVIEW va, consulta a internet, busca el modelo adecuado y simplemente le digo, quiero que lo instales en mi programa, en mi LabVIEW. Aquí en este caso, cuando hice el demo ya existía ese driver. Se instala y ya lo puedes utilizar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el instrumento es RS-32, USB, GPIB, yo nada más lo conecto a mi computadora y ya está hecho el código para poder utilizar ese osciloscopio, generador, multímetro, lo que sea. DACMX. DACMX es un driver también, una aplicación de alto nivel para tarjetas de adquisición de datos de National Instruments. Nuevamente repito, no significa que National Instruments, en este caso LabVIEW, no pueda trabajar con tarjetas de adquisición de datos de otros fabricantes. Simplemente con las del propio fabricante es mucho más sencillo. Pero también yo he trabajado con tarjetas de otros fabricantes y la lógica es exactamente la misma. DACMX, por aquí vemos una paleta. En esta paleta podemos ver cómo podemos crear canales, leer, escribir, hacer esferas, arrancar, detener, etcétera, etcétera. Son funciones de alto nivel y pareciera que son pocas, pero cuando yo pongo, déjenme, vuelvo a reiniciar este video, este GIF. Cuando yo pongo, por ejemplo, crear un canal, observen que tengo un menú en la parte de abajo donde yo puedo estar seleccionando cosas. También le puedo decir cómo quiero leer. Es decir, esta API de alto nivel me permite hacer cosas extremadamente flexibles. También hay una especie de wizard, por ejemplo, este DAC Assistant. En el momento que lo agregas, se abre un asistente donde ya te va guiando y te dice qué es lo que quieres adquirir. Revisa qué es lo que tienes conectado en tu computadora y puedes seleccionar alguno de los canales que ya existen en alguna tarjeta existente. ¿Sí? Aquí en este GIF podemos ver cómo se ejecuta y ya está leyendo algo. Podemos cambiar los rangos de entrada, de salida, etc. Esto también, algo similar, lo podemos hacer por ejemplo, con un Arduino. La diferencia sustancial que hay es la confiabilidad de los datos y la velocidad que tienen. En este caso, la tarjeta de acción de datos cualquiera, de cualquier fabricante, no solo de National Instruments, generalmente ya me entrega la información en unidades de mundo real. En cambio, por ejemplo, un Arduino, pues a lo mejor me entrega, a lo mejor tengo que hacer alguna conversión o algo. A lo mejor no es tan exactamente confiable. Puede ser que sí. Tenemos un montón
toolkits, como les mencionaba. Tenemos el Lynx, que es para trabajar con Arduino, BeagleBone, Raspberry Pi. Tenemos el módulo de visión para realizar procesamiento digital de imágenes. Esto es muy interesante porque mediante alguna cámara podemos tomar una imagen, procesarla, analizarla y tomar decisiones. O sea, es decir, por ejemplo, visualizando algún producto, podríamos analizar si existen o no algunas características del mismo, y en base a esas características, por ejemplo, un análisis de control de calidad, podemos decidir si desechamos ese producto porque no pasa ciertos requisitos o si lo dejo como un producto válido. Tenemos el de NIMotion, que es para el control de movimiento. También tenemos la View Robotics, la View FPGA, Real Time, y también hay muchos más. Sí, aquí no cabría la lista. Ok. Me fui un poco rápido para llegar a la zona de demo y dar oportunidad de mostrarlo con más detalle y que puedan después hacer todas las preguntas que gusten. ¿Sí? Para este demo utilicé un framework que se llama Delacorte QMS Handler, que lo desarrolló orgullosamente una mujer mexicana llamada Fabiola de la Cueva. Este framework permite el desarrollo de aplicaciones de una manera muy rápida. Aparte de que te da, pues, digamos, el significado de un framework es que es un cuadro de trabajo. Cuando se trabaja en modo de múltiples programadores, si trabajas bajo un framework, es más fácil que puedas comunicar ideas a que si cada quien tiene una ideología propia, porque si no, serían tal vez un poco incompatibles el trabajo de una persona con el de otra. Entonces, trabajar bajo un framework es muy útil, sobre todo cuando trabajas en equipo. Y bueno, ¿qué es lo que hace esta aplicación? Pues realmente lo que hace es adquirir una señal simulada. Esa señal simulada tiene ciertas características, las cuales va a adquirir desde una base de datos. Ahorita vamos a ver qué onda o qué pasa con esa base de datos. Estoy hablando de esta base de datos. Esa señal se va a adquirir en algún lugar y se va a visualizar en una interfase. Esa interfase va a invocar lo que es un módulo de configuración, y ese módulo de configuración, pues bueno, se comunica con lo que son adquisición y bases de datos. Entonces tenemos un módulo que es la pantalla principal. Voy a adquirir una señal simulada. El módulo de bases de datos trabaja con Firebase, que es una base de datos no relacional y es una base de datos de Google. Digamos, tiene una modalidad gratuita, que es la que yo estoy utilizando. Y tenemos SQL Server, que es también, bueno, estoy utilizando el SQL Server Express. Es gratuito hasta bases de datos de menos de 10 gigas. El SQL Server Express, pues, es para cosas más bien de una red local. Aunque también podemos utilizar SQL Server con Azure, o montar nuestro propio SQL Server en alguna infraestructura propia. Pero bueno, al fin de cuentas, SQL Server trabaja con una base de datos relacional. El módulo de configuración tiene un pequeño archivo binario donde obtiene alguna información para, digamos, tener persistencia. Cada vez que arranca la aplicación, sabe de antemano de dónde buscar la información. Y las gráficas, bueno, tengo unas gráficas ahí, gráficas 3D, Web Service, y aquí me faltó decir que también tengo una parte de procesamiento digital de imágenes. Espero que con esta presentación se entienda un poquito más. Desde este código que se llama Launcher, voy a arrancar en la aplicación. Esta es la pantalla principal. Ahora, para la parte de procesamiento digital de imágenes, tengo este demo. Por ejemplo, ahí estoy yo. Es una cámara, la webcam.
No estoy haciendo nada para identificar cosas, simplemente de la imagen le hice un procesamiento para binalizarla y bueno, ahí se parece de los filtros que utilizamos a veces en nuestro celular, pero eso lo podemos hacer con LabVIEW de una manera muy fácil y el objetivo puede ser obtener información para tomar decisiones. En cuanto a gráficas, hay gráficas muy bonitas que nos pueden servir para expresar información. Incluso se parece al logotipo de MATLAB. ¿Sí? Entonces ahí está viendo una imagen, podemos mostrarla desde este punto. Esta es una imagen de fasores. Las interfaces las podemos diseñar responsivas, es decir, que se adecúen sus tamaños. Y no necesariamente tienen que estar fijas. Les podemos poner límites incluso de tamaño. Y luego tenemos algoritmos, por ejemplo, de control. Aquí tengo un control proporcional integral derivativo. Es una simulación ahorita. Para la teoría del control, pues yo tengo un set point en este caso. Y luego tengo una variable de proceso. Y aquí podemos ver cómo la variable de proceso se va ajustando, ¿no? La idea es de que el azul es donde yo quiero estar y el rojo sería la variable que yo estoy controlando, tratando de que llegue justamente a ese punto. Se pueden implementar diferentes tipos de algoritmos de control para tunearlo, el algoritmo. Aquí tenemos las variables proporcionales integrales derivativas, podemos estar jugando con ello. Este es un ejemplo, no lo desarrollé yo, es un ejemplo propio de LabVIEW. Bueno, entonces ahora sí voy a empezar a ver lo de la base de datos, la configuración. Para la configuración, aquí primero voy a ver la configuración que yo quiero para generar una señal senoidal con algunas características. Tengo amplitud de 15, frecuencia de 10, con un poquito de ruido para que se pueda ver cómo oscila. Le digo confirmar y arranco la adquisición. Entonces ahí se está adquiriendo la señal. Puedo detenerla y se pueden estar cambiando esos parámetros. Tal parece que no es tan interesante verlo desde esa perspectiva. Ahora, lo que quiero que observen es de dónde están agarrando estos valores. Estos valores se están agarrando desde Firebase. Aquí, para poder visualizar esos valores, voy a hacer las pantallas justo al lado. Esta es mi consola de Firebase. Como les mencionaba, Firebase es un servicio de bases de datos no relacional que utiliza o que proporciona Google. ¿Y cuál es la ventaja o por qué le veo yo la utilidad a esto? Resulta que se pueden desarrollar aplicaciones web o de dispositivos móviles, una aplicación de celular, y mediante una base de este tipo, base de datos de este tipo, yo puedo llegar a escribir esa base desde el celular y esos datos pueden estar siendo utilizados desde LabVIEW. O también LabVIEW puede estar generando datos y yo visualizarlos en algún celular. Entonces, de hecho, este tipo de bases de datos me pueden permitir administrar mis sistemas y, digamos, extraer información de algún hardware mediante LabVIEW y visualizar los resultados en alguna pantalla, en una pantalla web, un navegador o bien en un celular. Aquí voy a poder poner, por ejemplo, ahorita aquí dice amplitud 15 y aquí tengo amplitud 15. Si yo pongo amplitud 1 y frecuencia 20 con un offset de 1, en el momento que yo ponga confirmar, deberá de actualizarse este sistema de Firebase. Ahora ya se cambió. Entonces arranco y trabaja sobre esos parámetros que acabo de dar. Detengo, otra vez vuelvo a cambiar, amplitud, digamos 13, frecuencia 29, confirmar.
amplitud 13, frecuencia 29, y entonces arranco y trabaja sobre esos parámetros. Aquí en la configuración también trabajé con SQL Server. Entonces, tan fácil. Si yo no quiero que salga de internet la información, puedo utilizar algo más local, entre, digamos, una empresa. Cambio a SQL Server, confirmo, y vamos a observar esos parámetros aquí en la base de datos. ¿Cómo sé cómo se llama la base de datos? Se llama config. Entonces aquí voy a hacer una búsqueda de esos parámetros. Aquí, por ejemplo, puedo observar frecuencia 29 y aquí tengo 29. Si yo aquí vuelvo a cambiar nuevamente los datos, 5 y aquí 3, y pongo mayor ruido. Arranco y ya está trabajando bajo otros parámetros este esquema y puedo observar que acá yo ya tengo esos nuevos parámetros reflejados. Entonces, la base de datos me puede servir, por ejemplo, para que una computadora defina los parámetros de trabajo y n cantidad de computadoras puedan estar leyendo sus parámetros de trabajo y estar trabajando al unísono, ¿sí? Esa es la idea. Tenemos la integración entonces con las bases de datos. Y por último, que les quería mostrar es que generé un servidor web para controlar justamente esto. Voy a poner otra señal más bonita. Este servicio web, servidor web, perdón, estamos hablando de que, bueno, tengo un usuario. No tuve mucho tiempo para hacer más cosas, pero desde esta pantalla puedo controlar, iniciar, bueno, ya estaba iniciado, detener, iniciar, detener. Entonces, el mismo LabVIEW genera un servidor web. Sobre ese servidor web yo puedo montar JavaScript o podría ser Angular, React, lo que yo quiera. Y pues cuando está corriendo la aplicación, yo puedo no necesariamente visualizar el panel frontal de la aplicación en la computadora donde está operando, sino yo podría estarlo viendo desde un celular o lo podría estar viendo desde otra computadora que no tenga LabVIEW. Y desde esa otra computadora simplemente analizar la información o visualizar el estatus del trabajo. Muy bien, déjenme ahora les voy a mostrar el código. Este es el launcher. Realmente es una aplicación de inicio. Esta es una máquina de estados, la cual después de cierto tiempo, aquí está, en algún modelo, en algún modo, en un estado, mando lanzar lo que es el módulo de la interfase, ¿sí? Y le digo que enseñe su panel. Entonces, este código que está aquí, lo que hace es ir y trabajar con este que dice aquí, GUI main. Esta es la pantalla principal. Tengo esto. Este que está aquí trabaja bajo, como les mencionaba, ese framework de trabajo y manda llamar a configuración, database y el de adquisición. Por ejemplo, el de adquisición, tal vez ahorita suene muy difícil. Se fijan, este otro se parece, tiene cosas diferentes. Es porque estoy trabajando bajo un framework. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué no hacer un código completamente monolítico? Es decir, todo en la misma aplicación. ¿Se puede? Claro que se puede.
Las ventajas de hacerlo con una arquitectura ya avanzada es de que tú puedes abstraer las funcionalidades de algo y digamos, ser utilizadas esos recursos por otro módulo, y ese otro módulo no se entera nunca cómo es que llegó la información. De esa manera, por ejemplo, cuando yo trabaje con una base de datos, rápidamente yo puedo decir, bueno, ya no quiero SQL Server ni Firebase, ahora quiero SQLite o MySQL. Yo voy nada más al módulo de base de datos y cambio algunos parámetros ahí interno, pero toda la demás aplicación sigue intacta y es, digamos, es inmutable. Realmente cada módulo va a tener una responsabilidad y eso en el diseño de una aplicación se le llama que tiene alta cohesión. Alta cohesión sería que cada módulo es justamente responsable por sí mismo y es posiblemente utilizado por otro, pero digamos que desde afuera nadie tiene el acceso a mi lógica interna. Por ejemplo, les voy a mostrar el de las imágenes. Es uno muy sencillo. Este es el que hace el procesamiento digital de imágenes. Este código es el más pequeñito de todos. Yo le digo, ¿por qué cámara quiero? O sea, desde aquí puedo decir otra cámara. Le digo que abra la cámara. Aquí entre estos dos puedo generar configuración y este sería el comando para ejecutar la configuración. Aquí es donde voy a tener un espacio de memoria donde desplegar la imagen. Y cada 5 milisegundos yo voy a estar capturando la cámara, haciendo un procesamiento digital de imágenes y desplegando la imagen. Cuando yo ya acabe de hacer este programa, o sea, le cierre el panel, voy a cerrar la cámara y voy a liberar el espacio de memoria. Eso es a grandes rasgos lo que hago aquí. El procesamiento de imágenes pues está aquí, tiene algo que ver con Fourier inversa y demás. Pero esta parte que está aquí es un simple BI donde yo entra, se procesa y sale. El algoritmo de PID también vienen los algoritmos tal cual de esta manera, ¿no? Tenemos la posibilidad de seleccionar cómo voy a trabajar, o sea, cómo va a ser el algoritmo de PID. Y listo, entonces realiza todo esto. Este es el pequeño código de PID. Es un ejemplo que viene en LabVIEW. Y el de las gráficas, estas gráficas que están aquí, realmente quien hace el trabajo es esto que está aquí, son unas constantes. Genero cierta información y esta es la gráfica de 3D, la de compás, la de barra de 3D y el pi. Ahorita están con unas constantes tal cual. Entonces, realmente esta aplicación de demo quise integrar varias de las cosas que hay. Hay muchísimas más. Por ejemplo, la integración con lo de Arduino. Está aquí con este de MakerHub, links. Y por aquí esto puedes generar el firmware para el Arduino o comunicarte con algún gadget. En este caso, una BeagleBone o una Raspberry Pi. Entonces te conectas y desde aquí se les instala a esos dispositivos una especie de firmware, de tal manera que tú los puedas utilizar y los programas y ya, aunque los desconectes y no estén conectados a LabVIEW, el programa que tú hiciste en LabVIEW se quede corriendo en ese dispositivo. Eso es algo interesante, que podrías nada más aprender un solo lenguaje. Siempre es conveniente conocer muchos, ¿no? Pero con un solo lenguaje podrías hacer muchas cosas en diferentes áreas. Pues bien, por mi parte sería todo. Si gustan, damos inicio a las preguntas.
Muy interesante su presentación, ingeniero Noé. Continuando con la ronda de preguntas, comenzaremos con los de Google Meet. La presentación se les estará haciendo llegar a los correos que registraron en las inscripciones. Si desean mayor información, igual pueden consultarnos a nuestro correo iingbiomedica@gmail.com o visitar nuestra página web. Daremos unos minutos para que vayan escribiendo sus consultas. Muy bien. Tenemos una pregunta de Jonathan Hernández. Para procesamiento de imágenes, ¿qué dispositivos recomienda utilizar en LabVIEW? Ok, dispositivos, mira, puedes empezar desde una... ¿podrían apagar tantito sus micrófonos, por favor? Gracias. Para procesamiento digital de imágenes, tú puedes utilizar cualquier cámara. Mira, déjame ver si lo logro rápidamente. Pues tengo aquí la cámara. No la tengo. Formateé mi computadora. Pero mira, National Instruments tiene lo que se llama Measurement Automation Explorer. Es parte de las herramientas que se instalan con LabVIEW. Y desde aquí puedes tú analizar lo que son dispositivos e interfaces. En este caso, aquí están todas las cámaras que tengo registradas en mi computadora y podría ser instalando lo que es un programita, de hecho para lo que es LabVIEW se llama Irium. Déjame ver, así rápido. Irium. Aquí está. Mira, en este caso, ahorita estoy con mi teléfono celular, utilizando la que es la cámara de mi Motorola G6, y desde acá yo le puedo refrescar. Vamos a ver si ahorita aparece. Irun, aquí está. Entonces, por ejemplo, aquí ya estoy en un software de National Instruments adquiriendo desde una cámara que está en un celular. Entonces, esta cámara de celular no tiene nada que ver con National Instruments. Yo la podría utilizar este celular y ponerlo o montarlo bajo un carrito que yo haya hecho, controlado por un Arduino. El Arduino incluso lo puedo programar con LabVIEW y puedo hacer procesamiento digital de imágenes de esta cámara. Claro, entre mejor sea la cámara, mientras mejor sea la imagen que puedas obtener de una cámara, el procesamiento digital de imágenes va a ser menor. Para hacer el procesamiento está facilísimo, fíjate. Parte de la suite de National Instruments está que se llama Vision Assistant, y lo que es tal cual como se oye, es un asistente para generar algoritmos de visión. Voy a decir que quiero adquirir una imagen. ¿Desde dónde la quiero adquirir? A ver si puedo otra vez adquirir desde Irun. Ahí está. Entonces, obtengo alguna imagen.
Puedo ir obteniendo varias imágenes. Aquí en Browse yo puedo ver que ya tengo 3 imágenes para jugar. Y luego el procesamiento. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse divertidas. Básicamente esta es tu imagen con la que vas a estar trabajando y puedes estar haciendo como si fuera los filtros esos que utilizamos en nuestro celular, y acá abajo vas generando lo que es un script. En este script te dice cómo está antes, cómo está después. Mira, por ejemplo, una Fourier. Quiero que me despliegue la Fourier. Ahí está la Fourier. Esta es una imagen de Fourier. Entonces tú vas agregando pasos. Ahorita no voy a hacer un algoritmo complejo. A ver, threshold. Mira, por ejemplo, si quisiera ver los circulitos ahorita de sus imágenes, ahí está, todo eso. Entonces vas haciendo todo esto y luego después nada más lo que se hace es tools y crear el BI de LabVIEW. Y ese BI de LabVIEW ya lo hace todo el algoritmo que tú pusiste aquí. Entonces puedes ir modificando tu procesamiento digital de imágenes y sacando información. De hecho, aquí tenemos varios wizards. Por ejemplo, para la parte de biomédica, está por ahí uno de inspección de pastillas. Aquí nos explica todo esto. Listo. Entonces tenemos varias imágenes para probar. Y aquí podemos ver las pastillas, que algunas son azules, algunas faltan, etcétera. Y entonces el algoritmo lo que hace es buscar esos colores. Entonces puedo ir corriendo otra imagen. Déjame ver, por ejemplo, una que falte. Entonces aquí el número de verdes que se encuentra fue menor al que se espera. Entonces de esta manera con una cámara podrías estar inspeccionando la producción de pastillas y saber si tiene o no tiene algo. Y ahora, este algoritmo, mandarlo a LabVIEW es facilísimo. Nada más tendrías que tener pues, una bandita transportadora, poner el producto, analizar las imágenes y mediante un PLC o un Arduino o un Copac Rio, una DAC, cualquier cosa, puedes estar actuando algún motor o algo para desechar los productos que fallan. Tenemos muchísimos ejemplos para la industria de la electrónica, por ejemplo. La industria de la electrónica, por ejemplo, tenemos unas tarjetas electrónicas y tiene ahí algunos diodos, capacitores, circuitos integrados. Y podemos, bueno, aquí voy a correr. Lo que están analizando es la posición de estos elementos. Aquí, por ejemplo, dice que ya falló. O sea, la parte roja me dice que ya no está. Entonces, mediante una fotografía podemos analizar características de algún producto y podemos tomar las decisiones de simplemente, ya sea que los queramos caracterizar, es decir, saber cuánto midieron, qué color salieron, o simplemente podemos trabajar las decisiones de no sirve, si sirve. Pero puedes empezar, aquí lo interesante es que imagínate que vas a tener una cámara muy sofisticada, puedes tomar fotos con esa cámara, traerlas en un disco, en una memoria USB, y desde esta suite puedes hacer el algoritmo para procesar las imágenes de la cámara original, generas el código y luego ya lo implementas en el lugar, en el sitio propuesto. No sé si contesté tu pregunta. Perfecto, ingeniero Noé. Tenemos otra pregunta de Javier Hernández. Dice, la arquitectura QMH, ¿qué tanto de porcentaje de las aplicaciones se podría desarrollar? ¿Es conveniente trabajarlo mejor en objetos? ¿Nos da mayor escalabilidad? De hecho, mira, aquí mi recomendación es
trabajar mezclado programación orientada a objetos y programación QMH. De hecho, aquí hay una parte de lo que no les he mostrado. En la parte de las bases de datos utilicé objetos para lo que son las bases de datos como tal. Entonces generé un objeto para hacer uno de los pilares de la programación orientada a objetos es la abstracción. Entonces, abstraje el concepto de bases de datos y bases de datos me dice, tú puedes escribir y leer de una base de datos. Entonces generé el objeto base de datos y después hago dos implementaciones concretas, que uno sería para Firebase y uno para SQL Server. Entonces, en el objeto abstracto yo tengo guardar y leer. Y en cada una de las implementaciones concretas, Firebase tiene guardar y leer igual que su ancestro, aparte de algunos otros métodos. Hay frameworks de trabajo que son orientados a objetos y es completamente válido. De hecho, se llama Actor Framework. Es poderosísimo. Como te decía, el QMesa Handler lo puedes trabajar con objetos porque a todos los módulos les puedes hacer llegar. De hecho, déjame buscar el de bases de datos. Base de datos, este módulo. Yo le puedo mandar comandos a este elemento y aquí adentro de este elemento yo manejo lo que es un objeto. Y ese objeto puede generar lo que es la implementación de la abstracción, el polimorfismo, la herencia, la encapsulación, etc. Entonces yo generalmente trabajo mezclando objetos y programación tradicional. Una de las recomendaciones que por ahí he escuchado es de que encapsules en objetos todas las cosas que tú puedes palpar o interpretar en el mundo real. Entonces, por ejemplo, un objeto sería un osciloscopio, un microcontrolador, un archivo, pero cosas que no puedes poner en el mundo real, o sea que es un concepto más abstracto, por ejemplo, decir adquisición de datos, es más complicado manejarlo como un objeto como tal. Entonces, para que sea fácil la programación, yo hago una mezcla. Aquí otra de las recomendaciones que se hace es de que si vas a trabajar en un ambiente multiprogramador, necesitas tener, digamos, buscar que todos los elementos, todas las personas que están trabajando en el equipo tengan el mismo nivel de conocimiento. Porque ¿qué te ganas si yo, por ejemplo, como arquitecto empiezo con una arquitectura de programación orientada a objetos, pero las personas que trabajan conmigo no saben programación orientada a objetos, apenas están empezando a aprender LabVIEW, entonces generaría yo fricciones. Entonces, creo que la mejor manera o lo que veo que funciona más es hacer una combinación de ambas. Perfecto, ingeniero Noé. Tenemos otra pregunta de Javier Hernández. Dice, ¿la arquitectura QMH, qué tanto de porcentaje de las aplicaciones se podría desarrollar? ¿Es conveniente trabajarlo mejor en objetos? ¿Nos da mayor escalabilidad? Ok. Carlos, mira, es el siguiente. Ahorita no tengo una Raspberry Pi aquí a la mano, pero lo que se hace es irte a Maker Hub Links y lo que haces es Links Target Configuration. Después de eso, bueno, aquí ya está Raspberry Pi. Debes de tener un nombre de usuario y un password. Aquí está generalmente el de default, con el que vienen de fábrica las Raspberry Pi. Pero si tú lo cambiaste, pues tienes que poner el nombre de usuario y password correcto. En este momento, cuando le das conectar, se trata de conectar. En caso dado de que la Raspberry Pi esté conectada a tu red, pues aquí podrías poner el número IP. De hecho, aquí ahorita lo que están poniendo es el nombre de ese host. Tú le das conectar, después de que ya te dice que se conectó, le das instalar para que se instale lo que es
el firmware de LabVIEW en la Raspberry Pi, aclaro, no te la deja inútil. O sea, sigue funcionando como de base, pero le instala algunas cosas adicionales para que puedas, digamos que es como el wrapper, para que el código de LabVIEW que tú hagas aquí se pueda ejecutar en la Raspberry Pi. Ya una vez que tú haces esto de instalación, si ya lo lograste, ya simplemente le das OK y listo, ¿no? Y después, en tu proyecto, se le hace clic derecho en My Computer, no, perdón, no es en My Computer, es en el proyecto nuevo, Target, y aquí de Links tendrías que abrirle y detectarías, una vez que ya es configurado, tendrías tu Raspberry Pi. Al tener la Raspberry Pi, tu proyecto se dividiría en My Computer y al mismo nivel Raspberry Pi. Entonces tú puedes generar código en la Raspberry Pi, generar código en tu computadora, y esos dos códigos pueden estar incluso platicando, enviándose información por TCP, etcétera. Parte de los protocolos que tiene LabVIEW, voy a poner un nuevo VI para abrir la paleta, todos los protocolos que podemos trabajar. Digo, no todos, pero los que vienen de base. Está TCP, UDP, serial, infrarrojo, Bluetooth, puedes mandar correos, puedes tener un cliente HTTP, el trabajo de transferencia de archivos, el protocolo de transferencia de archivos, WebDAV, y esta otra herramienta es para espera de una red configurada. Pero bueno, estos son los de base, pero también tenemos, por ejemplo, bueno, esto se puede instalar de manera gratuita, Modbus, también tenemos el Data Socket, y hay este que se llama Network Streams. Este de Network Streams es dos códigos de LabVIEW que puedan estar enviando información de un lado para otro, pero ya el formato de los datos National Instruments se encarga de ellos. También National Instruments trabaja con lo que se llama Shared Variable. Es decir, si tú trabajas con cosas de National Instruments, vas a tener más herramientas. Pero si tienes cosas que no son de National Instruments, hay algunas herramientas que están limitadas. Pero obviamente si yo agarro si ya tuviera aquí el target de links, yo puedo empezar a generar código tal cual en LabVIEW, y en el momento que lo corre en el target de links. Eso es lo interesante de eso. No sé si respondí tu pregunta, Carlos. Sí, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, tenemos un comentario desde Facebook Live de la ingeniera Fabiola de la Cueva. Le da sus agradecimientos por hablar sobre DQMH y que fue una excelente presentación. Además tiene una pregunta. Nos dice si puede explicar cómo API Tester se puede utilizar para probar que una jerarquía de programación orientada a objetos funciona como se espera. Por ejemplo, con tu API Tester para una base de datos. Eso es muy interesante porque cuando tú generas un nuevo módulo de Degla Core QMS Handler, de hecho desde aquí lo puedes agregar un nuevo módulo, te agrega una librería con el nombre del módulo como tal, pero también te agrega lo que es un tester. Lo interesante del tester, por ejemplo, aquí podemos ver que hay un test acquisition, tenemos el test config, test database, o sea, hay uno por cada uno de los módulos que yo tengo. Cada uno de estos, por ejemplo, test database, si yo lo abro, desde aquí, al momento de que lo corro, yo puedo, aquí bueno, de hecho se ve que tengo relación con dos módulos, el database y el de adquisición. Y desde aquí yo puedo escribir configuración. Por ejemplo, puedo poner 10, bla, 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 bla. Bueno, puedo poner esto. Set config, log data, log config. Desde aquí yo con estos botones
puedo estar haciendo que el de adquisición, de hecho le puedo decir que me muestre su diagrama de bloques y puedo visualizar que lo que yo hago en el tester tiene completa relación con el módulo. Por ejemplo, si yo le digo set config, empiezo a ver que empieza a fluir el data flow en el de database, haciendo o obedeciendo justo lo que yo dije en el test database API. Empieza a trabajar y hace todo lo que tenga que hacer. Cuando yo le diga log data, ejecuta justamente lo que yo le acabo de decir. La idea del API Tester, por cierto, Fabiola de la Cueva es la arquitecta principal de esta arquitectura, la creadora del Dela Core Key-User Handler. La idea del API Tester es genial porque es una documentación viva. Puede hacer tu módulo. Desde aquí puedes probarlo sin tener la necesidad de correr toda la aplicación. Simplemente pruebas un módulo como tal, completamente contenido, como si fuera una cajita de herramientas y nada más pruebas una pequeña sección del código. Entonces desde aquí podemos estar viendo estos logs de status que básicamente dentro de la misma arquitectura ya están incluidos. De hecho hay por ahí una información. Por ejemplo, cuando tengo este de módulo git init, me avisa cuando ya se inicializó el módulo. Todos esos estatus que yo puedo ver aquí tienen que ver justamente con el comportamiento de la arquitectura como tal. De hecho, por ejemplo, desde aquí lo voy a poder stop module. Y justamente envía el comando, el módulo me va a contestar de vuelta que ya se detuvo y se detiene, digamos, se cierra completamente. ¿Sí? Entonces, todos estos mensajitos que están aquí me está informando la misma arquitectura. Por ejemplo, database did stop me va a estar informando qué es lo que está haciendo y aparte con este indicador de LED me está indicando cuál es el estatus de ese módulo en particular. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, ingeniera de la Cueva. Bueno, tenemos otra pregunta de de José Coronación. Buenos días. Para la comunicación inalámbrico, para ENCIO y recepción de datos, ¿qué hardware se puede usar y cuál es la mejor manera de comunicarlos con LabVIEW? Bueno, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Comunicación inalámbrica, ¿por qué, perdón? Para comunicación inalámbrico, para ENCIO y recepción de datos, ¿qué hardware se puede usar y cuál es la mejor manera de comunicarlos con LabVIEW? ENCIO, es que no entendí exactamente. Comunicación inalámbrica, ¿por qué, perdón? ¿ENCIO? Ah, ok. José Coronación, por favor, ¿podrías aclararnos tu pregunta en el sentido de qué es ENCIO? Mientras él nos aclara, continuaremos con Andrés Cano. ¿LabVIEW nos ofrece alguna alternativa para trabajar Control Fuzzy? Sí, de hecho, bueno, no estoy seguro si tengo instalado el módulo de Fuzzy Logic, pero sí, déjame ver. Aquí en los ejemplos puedo analizar si los tengo o no. Ver que sí los tengo. Sí, tenemos Fuzzy Logic. Entonces, bueno, hay varios colores. No estoy familiarizado con este ejemplo como tal. Pero bueno, la Fuzzy Logic es cuando no tienes una
no tienes nada más dos respuestas válidas como verdadero y falso, ¿no? Como tienes bueno, regular, más o menos. Cuando ya tienes ese tipo de posibilidades, se utiliza el Fuzzy Logic. Pero sí, perfectamente está integrado. Tenemos por ahí paletitas de Fuzzy Logic. Entonces, ahí te recomendaría descargar el LabVIEW Community Edition y analizar los ejemplos. De hecho, los ejemplos son una fuente de conocimiento tremenda. A veces, analizando los ejemplos, vas aprendiendo que se pueden hacer cosas que ni siquiera sabías que eran posibles. Incluso ni siquiera sabías que existían. Entonces, revisar los ejemplos nos puede ayudar a ir expandiendo nuestros conocimientos porque están siempre documentados. El proceso para trabajar con los ejemplos es abrirlo, revisar el texto que viene por aquí, porque viene con algunas instrucciones. Algunos ejemplos interactúan con otros ejemplos, entonces hay que tener en cuenta eso. Y luego te dice qué es lo que vayas a, cuál botón vayas presionando, etc. Después, en el diagrama de bloques, también vas a tener ahí comentarios. Por ejemplo, estos amarillos te van a estar indicando qué es lo que se está haciendo en cada sección de código, ¿sí? Hay notas y demás. Entonces, los ejemplos son una fuente invaluable para aprender cosas, diferentes temas. De hecho, por ejemplo, para la pregunta que me hicieron de Raspberry Pi, aquí también puedes encontrar ejemplos de links. Y, por ejemplo, Analog Rig. Entonces lo abres y cómo trabajarías con una lectura de un canal analógico y puedes ver el código. Realmente es muy, muy simple. Y también tenemos comentarios. Muy bien. José Coronación nos aclaró su pregunta. Nos dice, para comunicación inalámbrico, para envío y recepción de datos, ¿qué hardware se puede usar y cuál es la mejor manera de comunicarlos con LabVIEW? Bueno, mira, yo para enviar cosas por inalámbrico, suponiendo que tienes Wi-Fi, o sea, tarjeta de red inalámbrica, pues tú ya puedes trabajar con Ethernet, con TCP/IP, con UDP. Mira, voy a poner un OVI. Communication Protocols. Entonces, por ejemplo, estos protocolos TCP, UDP, trabajan en bueno, saben el modelo OSI. Entonces, TCP está orientado a la conexión, UDP no está orientado a la conexión, pero ambos protocolos pueden viajar ya sea por Ethernet o pueden trabajar con la tarjeta de red inalámbrica. Para tu código de LabVIEW es completamente transparente. Tú puedes mandar y recibir datos sin ningún problema. En ocasiones, por ejemplo, un Arduino, le puedes poner un módulo de comunicación inalámbrico y tú te podrías comunicar con estos dos. Y pues, por ejemplo, Bluetooth también es inalámbrico. Aquí nada más hay que considerar que el Bluetooth tiene diferentes versiones y hay algunos Bluetooth que no son completamente compatibles con algunos dispositivos, pero también existen. De hecho, tienes ejemplos, el infrarrojo, bueno, necesitarías tener un puerto infrarrojo, también es inalámbrico. Listo. Incluso yo he tenido algunos módulos de comunicación RC232, pero inalámbricos. Yo me comunico y yo hablo, digamos, RC232, pero hay un modulador de modulador, que lo que hace es convertir mis señales que yo estoy enviando a inalámbricas y ya te comunicas con algún otro dispositivo. Aquí lo interesante que hay que recalcar es de que mientras tu dispositivo, el que sea, maneje algún protocolo estándar y que LabVIEW tenga ese protocolo estándar, que casi seguro que sí, tú te vas a poder comunicar. La dificultad o digamos la facilidad
o dificultad que tengas de comunicarte dependerá del conocimiento que tengas de ambas plataformas. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con dispositivos embebidos, microcontroladores, yo generalmente trabajo con Texas Instruments, últimamente me he migrado a Cypress. Entonces desarrollas en ese tipo de dispositivos y generas tu capa de conocimiento, es decir, tu protocolo interno, te montas sobre RS-232, por decirlo de alguna manera, y haces tu tablita de comandos. O sea, en el microcontrolador dices, cuando me llegue una S, para mí significa que quiere que arranque y que empiece a mandar datos. Cuando me llegue una F, significa quiero que finalice y entonces ya dejo de hacer mi programa, etc. Entonces con LabVIEW lo único que tendría que estar haciendo es mandar una S o una F. Y el micro me empezaría a mandar información después de una S y dejaría de mandar información cuando llegue una F, cuando yo mando una F. Pero desde LabVIEW nada más tendrías el serial o el TCP o el UDP y desde el otro lado también tendrías que interpretar esa información, pero es completamente posible. Ok, muchas gracias, ingeniero. Héctor Miranda nos pregunta, me gustaría saber qué limitaciones son las que presenta LabVIEW NXG comparado con las versiones normales de LabVIEW. Módulos como DSC estarán disponibles para este año o no. Mira, la información que he visto es que LabVIEW NXG todavía no es tan maduro como LabVIEW tradicional. La mayoría de las personas con las que convivo coincidimos en que es aventurado ahorita ir, digamos, apostarle al 100% al NXG. Todavía está en fase de desarrollo. Está muy bonito, pero a veces construir una aplicación relativamente grande es un poquito más complicado. Todavía no tiene las herramientas completamente desarrolladas. Entonces, yo creo que todavía le faltan algunos añitos. Ahí sí no sabría decirte cuántos ni qué módulos están disponibles. De hecho, en la propia página de National Instruments te dice cuáles son las coberturas dependiendo del tema. Entonces, por ejemplo, para los Compact Rio, me parece que, bueno, obviamente el LabVIEW tradicional es el 100%, pero NXG todavía te dice que es parcial. No estoy seguro si es en Compact Rio o en algún otro tema. Pero entonces todavía no está completamente maduro NXG y yo me esperaría todavía un poquito para apostarle al 100%. Ahorita afortunadamente el LabVIEW Community Edition te da la posibilidad de instalar los dos, entonces tú puedes estar, digamos, entrenando en los dos ambientes. La lógica es la misma, los iconitos y todas las funciones son más minimalistas en LabVIEW NXG y va a haber algunas cosas que no encuentras, bueno, al menos a mí es lo que siempre me pasa, entonces es un poquito frustrante. Cosas que me gustan de NXG, que todo lo manejas en una misma ventana. Y por ejemplo, LabVIEW, cada cosa que abres, empiezas a tener este tipo de problemas, ¿no? O sea, cada que abres uno de estos, es otra ventana diferente. En NXG tienes nada más una sola ventana y varias pestañitas. Esa es una de las cosas buenas. Otra de las cosas buenas es el zoom, pero bueno, como te mencionaba, la madurez del mismo todavía me hace dudar al migrarme a ese LabVIEW. Gracias, profesor. Cristian Beltrán nos dice, quisiera saber en más detalle cómo logra la integración de LabVIEW con la base de datos, es decir, qué módulo usa o cómo logra conectar correctamente con Firebase o SQL Server. Mira, está bien sencillo. Módulos, bases de datos. Aquí lo podemos ver en las clases. Mira, para Firebase, para escribir un dato, es algo así como esto. Este es el dato que yo quiero escribir con este formato. Se aplana a JSON. Y para Firebase lo único que necesito es tener una URL. Esta URL está dada por
Bueno, tienes un proyecto, en tu proyecto tienes una base de datos, en la base de datos generas una base de datos real-time y la base de datos real-time te genera lo que es una API RESTful. Entonces, lo único que tienes que hacer, copio esta URL, va a hacer un nuevo BI. Con esa URL le genero un nombre de un dato que yo quiera grabar, por ejemplo, demo, y le ponemos la extensión .json. Y luego, con las paletas de HTTP, voy a poner, por ejemplo, post. Pues le digo, esta es la URL y luego viene en el buffer, yo voy a poner los datos que quiero grabar. Supongamos que yo quiero grabar un clúster con algunos elementos. Entonces este va a ser DBL y el otro es string. Este va a ser mi data. Obviamente no lo puedo conectar así, pues necesito cómo transformarlo a JSON. Entonces ya tenemos paletas de JSON. Hay varias, incluso tengo un toolkit adicional. Pero bueno, esta es la de fábrica, la que viene de base. Y con esto yo voy a guardar un dato, por ejemplo, dato 123 y hola mundo. Ejecuto esto en un, ¿cómo se llamaba el elemento que yo le llamé? Demo. Y se me genera este número. Este número sería, como utilicé un verbo post, cada vez que yo ejecute este programa, guardaría un nuevo valor. Lo vuelvo a correr, guardo otro valor. Y aquí tengo un string, hola mundo, y el dbl123. Ese es para la escritura. Y para la lectura es casi lo mismo. Para la lectura lo que hago es obtener la ruta de donde se encuentra el dato, hago un get, y aquí sí utilicé de un toolkit de JKI para trabajar con los JSON y poder obtener los datos en su formato original, utilizando un get. Entonces, afortunadamente Firebase nos da esa API REST para poder escribir y leer datos no relacionales. Aquí hay que tener un cuidado. Ahorita yo lo tengo en modo completamente inseguro. Pero aquí podemos poner ciertas reglas para lo que es la autenticación, etcétera. Entonces yo podría, por ejemplo, aquí tengo read true y write true, pero yo le puedo poner falsos. Y si les pongo falsos, significa que nadie puede leer ni escribir. O puedo dejar nada más que puedan leer, pero no escribir. Y a la persona autenticada sí escribe, pero la no autenticada nada más puede leer. Y entonces tendría que desarrollar el algoritmo en LabVIEW para poderme autenticar, y eso es otro tema todavía adicional. Entonces ahorita, así como está, ahorita que acaban ustedes de ver mi URL, todos ustedes podrían estar escribiendo en mi base de datos. Aquí Firebase lo que te permite, déjame ver si me puedo ir a Firebase. Ahorita yo estoy en el plan Spark. El plan Spark estoy gratis por mes. Me incluye todo, nada más que tiene ciertas limitaciones.
Si me cambio de plan al Blaze, ahí sí tengo que estar pagando. Pero cualquiera con una cuenta de Google puede meterse a Firebase y hacer este tipo de cosas. Para lo que es la base de datos SQL, que no lo mencioné, utilicé lo que es el módulo de LabVIEW, que viene por aquí. Data Communication, Connectivity, Database. Ya tenemos uno para comunicarte con bases de datos relacionales. Entonces aquí este toolkit te puedes conectar con MySQL, con SQL Server, etcétera. El doctor Jason Powell hizo también una para trabajar con SQLite. Entonces es parecida. Lo bonito de la SQLite es de que nada más es un archivito. ¿Sí? Acá sí tienes que instalar el servidor y todo ese relajo. Pero bueno, son varias cosas. Entonces para bases de datos hay muchas opciones para trabajar. Muy bien, ingeniero. Yulisa Álvarez nos pregunta: ¿LabVIEW puede ser utilizado para analizar el comportamiento de prótesis de pierna? Yo diría que sí. Ahí depende de la instrumentación. O sea, vamos a suponer que tienes una prótesis, ya está en una persona. ¿Tú qué es lo que quieres analizar? Su dinámica general. Entonces, a lo mejor lo que vas a tener que ponerle a la persona es algunos instrumentos que estén recolectando datos y con LabVIEW jalar esos datos e interpretarlos. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Lo puedes analizar por cámaras, entonces podrías estar fijándote en puntos del cuerpo humano para ver cómo camina la persona, o como te mencionaba, a lo mejor algunos sensores en el calzado. Creo que por ahí conozco a una persona que instrumentó calzado precisamente para revisar los puntos donde ocurrían las mayores zonas de presión, o sea, cuando estaban caminando las personas, y estar viendo cómo mejorar el calzado. Creo que para las prótesis, lo que sí no sé si tu pregunta va enfocada a los instrumentos médicos como tal, o para analizar ya cómo quedó la prótesis después, cómo se comporta la persona con la prótesis. Hay muchos instrumentos médicos como los ultrasonidos, etcétera, etcétera, que traen software. Ese software fácilmente pudiera llegar a ser LabVIEW. Entonces, LabVIEW puede ser la plataforma de desarrollo para básicamente cualquier idea que se te ocurra. Claro, sería necesario saber qué señales es la que se va a trabajar y con qué instrumentos es lo que se va a obtener la señal digital, y con eso bastaría, ya que LabVIEW puede comunicarse con cualquier periférico o driver. Tiene esa amplia o ese sistema abierto de que no solamente dependes de los productos del mismo NI, sino puedes conectarte con cualquier driver de cualquier otro fabricante. Sí, de hecho, por ejemplo, National Instruments tiene lo que se llaman PXI, que implementan los instrumentos modulares, y es como una computadora. Déjame, voy rápidamente a mostrarte. Sistemas PXI. Entonces, los sistemas PXI vienen con una especie de chasis con varias ranuras, donde en cada ranura puedes ir poniendo algún módulo, y esos módulos pueden ir osciloscopios, multímetros, generadores, radios configurables, etcétera, etcétera. Entonces, pues National Instruments te permite tener, como quien dice, un todo en uno, ¿no?
Pero, como les mencionaba desde un principio, puedes tener el osciloscopio de Fluke, el multímetro de, bueno, etcétera, etcétera. Cada fabricante puede tener sus diferentes capacidades. Entonces compras instrumentos de todo y con LabVIEW puedes realizar esas mediciones con instrumentos mezclados. Claro que desde instrumentos donde todo ocurre en el mismo lugar, pues las velocidades y compatibilidad entre ellos pues es superior, ¿no? Pero LabVIEW es abierto a que te conectes con lo que, como les mencionaba, manejes un protocolo común. De hecho, te puedes comunicar con LabVIEW con otros sistemas operativos, es decir, tú puedes tener una Raspberry Pi o una BeagleBone Black o lo que sea, y ahí puedes estar desarrollando en Python y haciendo lo que tú puedas hacer en Python, inteligencia artificial, todo, y deep learning, etcétera, y mandar información a LabVIEW utilizando algún protocolo. Adicional a esto, LabVIEW también tiene la integración con Python. No me acuerdo dónde está. Aquí tenemos la integración con Python, es decir, desde LabVIEW puedes invocar una sesión de Python y empezarte digamos, a enviar o a recibir cosas desde Python. Muy bien, muchas gracias, profesor. Sergio Ferro tiene una pregunta para usted. ¿Cómo te capacitaste para la certificación de LabVIEW? ¿LabVIEW da cursos para la adquisición de certificado? Sí, es correcto. National Instruments tiene toda una área de capacitación. A ver si lo encuentro rápido. Acaban de cambiar también el sitio web. Mira, aquí dice adquirir capacitación. Pues mi experiencia personal es que he sido muy suertudo porque en las instituciones donde trabajo de repente ha habido oportunidad de tomar capacitaciones y he tomado básicamente todas. Me faltan algunas cuantas. Entonces aquí por ejemplo viene LabVIEW Core 1, cuánto cuesta, LabVIEW Core 2, Core 3. También viene el de NXG. Todos estos son módulos de capacitación que tiene National Instruments. Ahorita que veo, hay algunas que no conocía. Pero bueno, he tomado varias de estas capacitaciones y, por ejemplo, para la certificación CLAD se recomienda tener el Core 1 y Core 2. Claro que tú puedes tomar la certificación CLAD sin haber tomado los cursos. Obviamente la probabilidad de que pase sin haber tomado los cursos es menor. Para CLD se recomienda tener hasta Core 3. Y luego por ahí vienen algunos de administración de proyectos, ingeniería y arquitecturas avanzadas. Entonces, para tomar la de Architect ya necesitas haber tomado este tipo de cursos o haber sido entrenado por alguien que ya los haya tomado. Lo que me he dado cuenta de que LabVIEW es tan fácil para trabajar, porque pues básicamente con dibujar y tener, digamos que el código que tú ves es básicamente como te lo imaginas en tu mente, permite que muchas personas aprendan de manera empírica y no está mal, pero la idea de los cursos de capacitación es de que te expliquen el porqué de las cosas, cuáles son las mejores prácticas, por qué no hacer unas cosas y por qué sí hacer otras, y eso te va dando las habilidades para desarrollar aplicaciones más performance, manejar aplicaciones mucho más grandes. Llega un momento en el cual el aprendizaje empírico te empieza a dar muchos problemas y es cuando le empiezas a echar la culpa a LabVIEW de que no funciona. Digo, eso me ha tocado ver con algunas personas que llegan a un punto y dicen, no, es que LabVIEW no sirve, es muy lento.
te consume todos los recursos de tu computadora y revisa su código y resulta que sí, efectivamente consume todos los recursos, pero es porque pues no está manejando los datos correctamente, se le desborda la memoria, etcétera, etcétera. Entonces lo que obtienes tú con estos cursos de capacitación es justamente la habilidad de manejar los recursos lo más eficientemente posible, sacarle todo el provecho a la computadora con la cual estés programando y desarrollar tus aplicaciones para que digamos, puedan hacer más con menos cosas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Ahora pasaremos a la última pregunta de Luis Arauz. Buenos días. Si quiere hacer un proceso de llenado de algún líquido, ¿podría conectar un equipo como PLC a la interfase de LabVIEW? Si es así, ¿cuál sería el proceso para ello? Mira, yo cada vez que me quiero comunicar con PLCs, trabajo con una persona que utiliza los de Siemens, S7200, y nos hemos acomodado bastante bien utilizando la librería de Modbus TCP. Entonces, esa librería la descargas de National Instruments, se te pone aquí en Connectivity, Data Communication, aquí está Modbus Library. Entonces con esta librería, dependiendo de cómo esté configurado el PLC como maestro o como esclavo, ya me comunico para leer las bobinas, los registros, etcétera. Entonces, esto me ha resultado excelente. Entonces, un programa corre en el PLC y otro programa corre en LabVIEW. Te puedo platicar de una aplicación que hice hace como 2 o 3 años. Aquí donde vivo, la industria automotriz está muy fuerte y hay una empresa que realiza autopartes. En este caso, realizan puntas, empaques y se los venden eso a las grandes armadoras, ¿no? En la empresa hay muchísimas prensas y cada prensa tenía un contador mecánico donde cada acción pues iba subiendo un numerito. Entonces se me contrató pues para hacer las cosas un poquito más automáticas y menos falibles, porque cualquier persona que le picara el contador iba subiendo. Resulta que a los trabajadores se les pagaba por destajo, entonces pues ellos mismos le podían subir al contador para que les pagaran más. Entonces, lo que se hizo es buscar un lugar oculto en la máquina, se les instaló diferentes tipos de sensores, ya sea inductivos o fotoceldas, y mediante PLCs recolecté la información de todas las prensas. Estoy hablando de unas 30 prensas por cada PLC y hasta ahorita van como 5 PLCs. Entonces, los PLCs están distribuidos en toda la empresa y están conectados a la red. Realicé básicamente una aplicación en LabVIEW para comunicarme mediante Modbus TCP a todos los PLCs y preguntarles cuáles eran sus cuentas, digamos, ordeñar la información. Y luego esa información la mando a una base de datos SQL Server, así se me pidió en la empresa, y ellos ya procesan esa información a nivel macro, de tal manera de que puedan ver o sacar productividad por máquina o por empleado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es completamente factible comunicarte con PLCs, como les decía, siempre y cuando tú te conectes con algo y ese algo tenga un protocolo conocido y LabVIEW tenga ese protocolo, no vas a tener ningún problema. Vas a tener que desarrollar en los dos lugares generalmente, pero es completamente factible. Hay otras personas que se comunican con los PLCs utilizando OPCs. Resulta que los OPCs en ocasiones tienen costo. Entonces, yo siempre prefiero esta manera porque es gratuito comunicarme con el PLC.
Muchas gracias, ingeniero Noé. Excelente presentación. Gracias a ustedes. Como hemos podido ver, LabVIEW es una herramienta muy potente para la automatización, data logging, interfaces gráficas y más. Es por ello que los invitamos a unirse al taller de entrenamiento para programación en LabVIEW, que comenzará dentro de 2 semanas, y estará a cargo del ingeniero Noé. Estaremos enviando la información del curso a sus correos registrados, y si tienen consultas o desean mayor información del entrenamiento pueden visitar nuestra página web o escribirnos a nuestro correo. Muchas gracias por su valioso aporte y excelente ponencia, ingeniero Noé. Muchas gracias a todos los asistentes por su participación. Que tengan una excelente tarde.